Bienvenido amigo pipero a otro programa de El Abrezo, el canal de la pipa y el cofrade. ¿Me habrás visto entrar con dos pipas en la boca? Sí, porque este programa de hoy está destinado a vos, al que va a comenzar, al principiante, al que no tiene ninguna pipa, o quizá le regalaron una y bueno, ya tiene con qué comenzar. Pero cuando tienes que elegir a comprar una pipa, ¿por cuál te decides? ¿Compramos una curva o compramos una recta? En el programa de hoy trataré de explicar qué opción te conviene más y por qué. Todo tiene su sentido. También haremos los principios básicos de cómo cargamos una pipa. Hay muchas maneras, cada uno tiene la suya. ¿Cuál te conviene a ti? ¿Con cuál te quedarás? Lo verás hoy, acá en el programa del Abrezo. Acompáñame. Querido amigo, bueno, ya has decidido comenzar en el maravilloso mundo de fumar en pipa. Entonces primero debemos decir qué pipa compramos. Depende del gusto de cada uno. Compramos una recta, compramos una curva. Indiferentemente cuál elijamos, lo primero que tenemos que valorar es la pipa en sí misma. La calidad de la misma y cómo está su arquitectura. ¿Por qué digo cómo está su arquitectura? Porque debemos analizar el caño y la cazoleta en primera medida en una parte fundamental que es el ingreso del orificio del caño en la cazoleta que nos va a dar el tiro de la fumada. Este orificio que ingresa en la cazoleta por su base, tenemos que ver que no esté en la base misma, en el fondo de la cazoleta. ¿Por qué? Primero porque va a dificultar a un pipero muy avesado, con mucha experiencia, en su carga, porque vamos a obstruir demasiado el tiro. Segundo, se va a producir mucha humedad y vamos a aspirar todos esos líquidos que se producen en mayor o menor medida en una pipa recta, curva, en el cual influyen bastantes factores, como ser el tabaco, el corte, el tipo de pipa, que eso lo vamos a ver más adelante. Tampoco el tiro tiene que estar muy alto desde la base. ¿Por qué? Porque vamos a dejar mucho espacio, mucho tabaco sin consumir. Se dice que el tiro tiene que estar a una altura razonable. Algunos dicen entre 0,5 y 1 milímetro, milímetro y medio. Y dependiendo también, obviamente, del tipo de hornillo que tenemos, si es cónico o cilíndrico. También analizar el espesor, ya a gusto personal, obviamente, de la pared de la cazoleta, lo cual va a variar según también el diseño de la misma. Otro factor importante a revisar es siempre abrir la pipa y ver cómo está esta parte del caño, el bisel. Es muy importante ver que no haya fisuras o rajaduras, lo mismo que en la pared interna de la cazoleta. Por eso yo siempre prefiero las cazoletas que vienen totalmente pulidas por dentro, que vemos la madera al natural, sin ninguna capa química de preaculotado como vienen algunas. La otra parte a revisar y que es muy importante es la boquilla. Cómo está la mecha sobre todo, o espiga, que es uno de los puntos más frágiles de la pipa. ¿Qué tipo de boquilla? Ya veremos más adelante que vienen algunas con enfriadores de aluminio, otras vienen para colocar filtro y bueno, y depende después los gustos, cómo lo fuma cada pipero, que es tema para otros videos. El encastre, ¿cómo es de la boquilla con el caño? Que no quede desacoplado, que no haya luz entre ellos, que esté bien alineado. Eso es fundamental. Y en la boquilla lo que muchos cofrades también siempre hacen referencia a gusto personal como
cada uno lo tiene cuando va a elegir algo, es en la boquilla el pisadientes. Porque eso nos va a dar, según cada uno, la comodidad de cómo sostenemos la pipa en la boca. Aunque hay muchos que por hábito la tienen en la mano. Otra parte fundamental que me salté, perdón, es la cazoleta. Observad muy bien si no tiene impurezas. ¿A qué me refiero? El brezo, que no esté curado con los famosos masillazos, aunque muchas pipas lo traen y bien camuflado con el tinte y el lustre. Si ustedes ven en esta pipa, prácticamente a distancia no se ve nada. Pero si hacemos zoom sobre ella, un acercamiento y siempre con una buena luz, vamos a notar que acá ya estamos viendo un punto de masilla, al igual que aquí. A pesar de ser una cazoleta extremadamente bella, miren esos ojos de perdiz que tiene y ese veteado el brezo, vemos que tiene algunos puntitos de curación. Eso no imposibilita la fumada, obviamente, pero si vamos a ser detallistas, y algunos cofrades lo son más quisquillosos a la hora de comprar, exigen un poco más de calidad, obviamente siempre teniendo en cuenta y razonablemente de qué producto estamos comprando y a qué precio. Prosigamos. Ya vimos cómo analizamos la compra de la pipa, su calidad y las cosas que tenemos que revisar. Ahora, ¿por cuál nos decidimos si vamos a empezar a fumar? ¿Por una recta? ¿Por una curva? ¿Cazoleta grande? ¿Cazoleta chica? ¿Cazoleta mediana? Hay muchas opiniones sobre ese tema. Yo lo que siempre recomiendo es una cazoleta por lo menos de tamaño mediano. Tirando a grande no habría problema, pero un tamaño mediano. No chica ni tampoco muy grande. ¿Por qué esto? Porque nos va a permitir regular la cantidad de tabaco sin desperdiciar y sin quedarnos cortos, ya que somos principiantes y no sabemos cómo vamos a realizar nuestra fumada. Otro punto fundamental es el tema de la limpieza durante el fumado. Las pipas rectas son más fáciles de introducir un limpiapipas o escobilla para absorber la humedad de la fumada a medida que se produce. Obviamente, si estamos comenzando, quizás este sea uno de los principales obstáculos que tiene el pipa fumador principiante: la generación de la humedad, que ya vamos a ver por qué motivo se produce. Desde ya que partimos que es una combustión, se van a producir líquidos por la condensación del humo al consumirse el tabaco. Hay pipas que producen más o menos humedad, cortes de tabaco también, la humedad que trae el tabaco, la frecuencia como calamos nuestra pipa. Son factores que influyen, y aparte la experiencia también. En ese sentido, las pipas rectas son más recomendables, por el tema que les mencioné de la limpieza y poder introducir una escobilla durante el fumado para absorber esos líquidos que son bastante amargos y desagradables, y muchas veces lo que causan el abandono de algunos pipas fumadores. En la pipa curva se dificultaría mucho más el ingreso, y dependiendo el diámetro del tiro, de introducir un limpiapipas para la absorción de la humedad. Algunos dirán o preguntarán el principiante: bueno, ¿la puedo desarmar y ponerle limpiapipa, absorber la humedad y seguir fumando? Gran error. Una pipa nunca se desarma, nunca se retira la boquilla en caliente, porque ahí es donde se produce el mayor riesgo de rotura de la mecha, de la espiga de la pipa, esta parte que ya conocemos. Por ese motivo, se recomienda para los principiantes una pipa recta. Aparte, una pipa recta le va a proporcionar una fumada
más fresca, por el largo del tiro que tiene que transcurrir entre la cazoleta y la extremidad de la boquilla. Obviamente, hablamos de una fumada fresca, pero también depende de otros factores, como ser el tipo de tabaco, la frecuencia de calada del pipa fumador, cosas que iremos aprendiendo en los sucesivos videos del Labreso. Queridos cofrades, bueno, ya entonces vamos a proceder a enseñar cómo se carga una pipa. Obviamente hay diferentes métodos, también dependiendo del tipo, el corte del tabaco y de la cazoleta de la pipa. Ahora vamos a explicar con este tabaco que es muy noble para cargarlo. Esta es una mezcla que hice con dos tabacos que me proporcionaron dos cofrades amigos acá de Argentina. Un Virginia con un corte en hebras tipo ribbon del cofra de Carlos Lewis, un Virginia orgánico que es muy bueno por cierto, y unas escamas, un desmenuzado de un plug de mi querido amigo Alejandro Barbone de Venado Tuerto, al cual le mando un gran saludo. Por cierto, esta mezcla le llamé mezcla a la amistad, ya que la procedencia de ambos tabacos son de dos nobles y queridos amigos. Vamos a explicar dos métodos para el principiante para no marearlo. El primer método que voy a explicar es el muy conocido de los 3 pasos. Agarramos un poco de tabaco y lo introducimos en la cazoleta, dejándolo entrar muy suavemente, a modo de lluvia de ser posible. Y vamos a agarrar esta herramienta que se denomina trípode o trío, del cual consta 3 elementos: la cucharilla, el punzón y el atacador o retacador. Vamos a retacar esa primera carga muy levemente, con una presión muy suave. Suelen decir algunos con la fuerza de un niño. ¿Y qué objetivo tiene esto? Que el tabaco deje una pequeña cámara de aire, pero con una consistencia que ya el pipa fumador experimentado la conoce, que no se obture el tiro de la cazoleta. Me refiero al orificio que viene desde el caño y penetra la cazoleta. Ese es el orificio que nos va a proporcionar el tiro, o sea, el flujo del humo desde la cazoleta, caño, boquilla a boca. Realizada esta leve presión de la primera carga de la pipa, siempre debemos sentir el tiro, o sea, vamos a calar para saber cómo está el tiro, si no está muy comprimido o muy suelto. Obviamente, esto lo da la experiencia y las sucesivas fumadas. Una vez realizada esa primera carga, vamos a proceder a cargar la pipa hasta aproximadamente la mitad de la cazoleta. Y ahí vamos a ejercer otra presión, un poco superior a la primera, se dice con la fuerza de una dama, para que vamos logrando, a mí me gusta llamarle ese taco de tabaco, con una consistencia que es característica, que la vas a ir aprendiendo a medida que vayas haciendo, como me gusta decir, la mano, la muñeca del pipa fumador. Vamos a sentir nuevamente el tiro, para ver que no esté la pipa taponada, por así llamarlo, si ejerciste una presión muy elevada. Luego vamos a proceder a llenar la cazoleta hasta casi su borde superior. ¿Por qué digo hasta casi su borde superior? Porque no es bueno llenar la cazoleta al ras, porque ese es un error que cometen muchos principiantes, porque después al encender el tabaco
van a quemar el borde de la misma. Una vez cargada la pipa hasta casi su totalidad, vamos a ejercer una presión mucho mayor y vamos a sentir también el tiro. Ahí tenemos la pipa prácticamente cargada. Si le falta un poco de tabaco, obviamente lo completamos y volvemos a ejercer la presión. Este sería un primer método, que como ven no es nada complicado. Obviamente, como solía decir un gran cofrade amigo mío, todo es fácil para aquel que lo sabe hacer, pero lo vas a aprender, no es nada del otro mundo. Lo que sí hay que tener paciencia. Si la pipa se apaga, que se te va a apagar, no hay problema, la puedes volver a encender en cualquier momento. Continuando con el otro método del cual les hablé, vamos a utilizar esta pipa recta. Este es un método un poquito más simplificado para aquel que tenga miedo de taponar el tiro ejerciendo una presión excesiva. Esto le va a ayudar a muchos. Vamos a retirar la boquilla de la pipa y vamos a hacer uso de una escobilla, un limpiapipas común y corriente, y lo vamos a introducir por el caño hasta llegar a la cazoleta misma. Ahí vemos cómo sale la escobilla por el centro de la cazoleta. Ahí se ve. Ahí la vemos. Entonces, ¿qué nos va a proporcionar este sistema? Vamos a tener la escobilla dentro de la cazoleta en su base, evitando que el tabaco se estacione, por así llamarlo, por una presión excesiva dentro del orificio del tiro. Entonces ahí vamos a proceder como lo expliqué anteriormente, llenando la cazoleta en una primera porción, ejerciendo también una leve presión. No quiere decir que porque esté la escobilla introducida tengamos que presionar más fuerte. No, la misma presión que ejercimos en el otro método. Llenamos la pipa hasta la mitad o un poco más. Lo que sí, aquí no vamos a poder con este método ir probando la fuerza del tiro a medida que la vamos llenando, porque tenemos obviamente la escobilla introducida. Y luego terminamos la carga de nuestra pipa con una presión más fuerte. Una vez cargada la pipa, obviamente retiramos la escobilla e introducimos nuevamente la boquilla en el caño. Espero que le haya servido este tutorial sobre cómo elegir una pipa, cuál pipa te conviene más si vas a comenzar como amante de este arte de fumar en pipa, y cómo la cargamos. Bueno, querido cofrade, espero te haya servido el video del día de hoy de cómo elegir una pipa si vas a empezar en este maravilloso mundo de fumar en ella. Si elegís curva, si elegís recta, que es la recomendada para todo principiante, como ya lo vimos, por su frescura, por su tiro directo, por su poca producción de humedad, dependiendo de factores que ya vamos a ver más adelante, y también en la carga de la misma. En próximos videos veremos y seguiremos avanzando cómo encenderla, cómo fumarla, los métodos para que no se te apague tanto. Si se te apaga no hay problema, no tienes por qué ponerte nervioso como algunos lo hacen, pero yo te entiendo. Son muchas cosas, muchas preguntas y todas juntas. Paciencia, de a poco con el abrazo vamos a ir guiándote
para que disfrutes de las mejores fumadas en tu nueva Amiga. Nos vemos. Abrazos, felices y sanos humos. Hasta la próxima.